Fe cristiana y religiones no cristianas. La fe cristiana se encuentra en el mundo con varias religiones que inspiran en otros maestros y en otras tradiciones al margen del filón de la revelación. Ellas constituyen un hecho que hay que tener en cuenta. Como dice el concilio, los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que, hoy como ayer, conmueven íntimamente su corazón. ¿Y qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Y cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿El juicio? ¿Y cuál es la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia el cual nos dirigimos? Nostra aetate. De este hecho parte el concilio de la declaración Nostra aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones que no son cristianas. Es muy significativo que el concilio se haya pronunciado sobre este tema. Si creer de modo cristiano quiere decir responder a la autorrevelación de Dios, cuya plenitud está en Jesucristo. Sin embargo, esta fe no evita, especialmente en el mundo contemporáneo, una relación consciente con las religiones no cristianas, en cuanto a que cada una de ellas se expresa de algún modo, y aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad. La Iglesia no desecha esta relación y más aún la desea y la busca, sobre el fondo de una amplia comunión en los valores positivos de espiritualidad y moralidad. Se delinea ante todo la relación de la fe con la religión. En general, esto, que es un sector especial de la existencia terrena del hombre, porque el hombre busca en la religión la respuesta a los interrogantes que están enumerados arriba, y establece de un diverso modo su relación con el misterio que envuelve nuestra existencia. Ahora bien, las diversas religiones que no son cristianas, ante todo, son toda la expresión de esta búsqueda por parte del hombre, porque la fe cristiana, que tiene su base en la revelación por parte de Dios, y esto consiste, a pesar de algunas afinidades en otras religiones, la diferencia esencial en la relación con ellas consiste en eso. La declaración Nostra aetate, sin embargo, trata de subrayar las afinidades, así que leemos. Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentran en los diversos pueblos una cierta percepción de aquellas fuerzas misteriosas y fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de toda vida, en especial de la vida humana, y a veces también el conocimiento de la suma divinidad e incluso de Dios, el Padre. Sensibilidad y conocimiento que penetran toda la vida humana y un íntimo sentido religioso. A este propósito podemos recordar que desde los primeros siglos del cristianismo se ha querido ver la presencia inefable del Verbo en las mentes humanas y en las realizaciones de la cultura y la civilización. Efectivamente, todos los escritores, mediante la innata semilla del Logos que está injertada en ellos, pudieron entrever obscuramente la realidad. Ha puesto de relieve San Justino II, el cual, con otros padres, no ha dudado en ver la filosofía en una especie de revelación menor, pero en esto hay que entender ese sentido de religión, es decir, el conocimiento religioso de Dios por parte de los pueblos, se reduce al conocimiento de que es capaz el hombre, con las fuerzas de su naturaleza, como hemos visto, en su lugar y al mismo tiempo, se distingue de las especulaciones que son puramente racionales de los filósofos y los pensadores sobre el tema de la existencia de Dios. Ese conocimiento religioso implica a todo hombre y llega a ser en él un impulso de vida. Así que se distingue sobre todo de la fe cristiana, ya sea como conocimiento fundado en la revelación o ya como respuesta consciente al don de Dios que está presente y que actúa en Jesucristo. Esta distinción necesaria no excluye, y lo repito, una afinidad y una concordancia de valores positivos, lo mismo que no impide el reconocer con el concilio que las diversas religiones que no son cristianas, entre las cuales en el documento conciliar se recuerda especialmente al hinduismo, el budismo, de los que se traza también un breve perfil y se esfuerzan
por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas y normas de vida y ritos sagrados. La Iglesia Católica continúa el documento y considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir en los preceptos y las doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que la Iglesia profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de la verdad que ilumina a todos los hombres, es decir, Cristo. Mi predecesor, Pablo VI, de venerada memoria, puso de relieve y de modo sugestivo esta posición de la Iglesia en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Y he aquí sus palabras que sintonizan con textos de los antiguos padres. Ellas, y se refiere aquí a las religiones que no son cristianas, llevan en sí mismas el eco de milenios a la búsqueda de Dios, búsqueda incompleta, pero frecuentemente hecha con sinceridad y rectitud de corazón. Poseen un impresionante patrimonio de textos profundamente religiosos, han enseñado a generaciones de personas a orar, y todas están llenas de innumerables semillas del Verbo y constituyen una auténtica preparación evangélica. Por esto también la Iglesia exhorta a los cristianos y a los católicos a fin de que mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando el testimonio de la fe y la vida cristianas, reconozcan y guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Se podría decir, pues, que creer de modo cristiano significa que se debe aceptar, profesar y anunciar a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y esto está en Juan 14:6. Tanto más plenamente cuanto más se ponen de relieve los valores de las otras religiones, los signos, los reflejos y cómo son los presagios de Él. Y cuando decimos Él, nos referimos al Señor. Entre las religiones no cristianas merece una atención particular la religión de los seguidores de Mahoma, a causa de su carácter monoteísta y su vínculo con la fe de Abraham, a quien San Pablo definió como el padre de nuestra fe cristiana. Esto está en Romanos 4:16. Los musulmanes adoran al único Dios viviente y subsistente y misericordioso y todopoderoso, creador de cielos y tierra, que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Pero aún hay más. Los seguidores de Mahoma honran también a Jesús, aunque no reconocen a Jesús como Dios. Lo veneran como un profeta y honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello es que aprecian la vida moral y que honran a Dios, sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Una relación especial entre las religiones que no son cristianas es la que mantiene la Iglesia con los que profesan la fe en la antigua alianza, los herederos de los patriarcas y los profetas de Israel. Efectivamente, el concilio recuerda el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está unido con la estirpe de Abraham. Este vínculo, al que ya aludimos en la catequesis dedicada al Antiguo Testamento y que nos acerca a los judíos, se pone una vez más de relieve en la declaración Nostra Aetat, al referirse a esos comunes inicios de la fe, que se encuentran en los patriarcas, Moisés y los profetas. La Iglesia reconoce que todos los cristianos hijos de Abraham, según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca. La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. De este mismo pueblo proviene Cristo, según la carne, y está en Romanos 9:5. Es hijo de la Virgen María, así como también son hijos de él sus apóstoles. Toda esa herencia espiritual común a los cristianos y a los judíos constituye como un fundamento orgánico para una relación recíproca, aun cuando gran parte de los hijos de Israel no aceptaron el Evangelio. Sin embargo, la Iglesia, juntamente con los profetas y el apóstol Pablo, espera el día en que solo Dios conoce, y en que todos los pueblos,
invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre.